Hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es hablar de vida y vida en abundancia. Es hablar de las bendiciones y de la victoria que tenemos en Jesucristo nuestro Señor, el único autor y consumador de toda la fe. Por eso el día de hoy, que se celebra el día de resurrección, nosotros realmente sabemos que diario es resurrección en la vida del Hijo de Dios, que Cristo Jesús no está en una tumba, y eso es lo que nosotros tenemos que declarar y tenemos que entonar en voz alta y decir: mi Cristo, mi Dios vive. Él no está muerto, Él vive, Él está con nosotros, es nuestro acompañante diario, es el que nos da la vida y la fortaleza. Y porque Él vive, ¿verdad? Dice, nosotros triunfamos. Qué hermoso canto, hermana. Felicidades a ambos. Yo los quiero llevar a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis 1:13. Sin alimento no nos quedamos, amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado hoy mucho. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 18. ¿Ya lo tienen? Y si no, se va a fijar ahí en la palabra. Gracias. Dice la palabra de Dios: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando de Jesucristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Aquí nos está diciendo: el que estuve muerto, pero aquí que vivo. Jesucristo efectivamente murió por nuestros pecados, murió para darnos vida eterna, murió para darnos esperanza, murió para darnos la vida en Cristo Jesús, para darnos la oportunidad de tener acceso al Padre Celestial, para poder ir y presentarnos delante del trono mismo de Dios y pedir que nos ayude, y pedir que queremos servirle con todo nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Él es la eternidad, Él es el eterno presente, Él es el primero y el último. Si hubiera un principio, es en Cristo Jesús, y si hubiese un final, es en Cristo Jesús. Él es eterno, Él es el eterno presente, el que hizo los cielos y la tierra, el que alineó todo el cosmos, pero que en su infinita misericordia y por su amor decidió morar en nuestros corazones. Y es algo sorprendente que escapa a nuestro entendimiento, que escapa a nuestro pensamiento, pero no a nuestro espíritu y a nuestro corazón, que lo siente, que siente ese fuego, que siente esa presencia de Dios. Por eso el día de hoy, hermanos, todos nosotros debemos levantar nuestras manos. Si sentíamos que estábamos cansados, levantemos nuestras manos una vez más. Si sentíamos que ya no podíamos seguir, entonces el Señor nos dice: sigue adelante porque yo estoy contigo. Si pensábamos que ese gozo y ese fuego se había terminado, acerquémonos nuevamente al fuego de Cristo Jesús, al fuego de su Espíritu Santo, de tal manera que le sirvamos con todo nuestro gozo, con todo nuestro anhelo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra
y con todo lo que Dios nos ha permitido ser y tener, porque todo lo recibimos de Él. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Todo lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de Él, y por eso a sus pies lo ponemos. Dice la palabra de Dios, dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves aquí es algo simbólico, es un principio de autoridad, es un principio de victoria. Dice: yo he vencido a la muerte. La muerte no pudo retenerlo porque Cristo no cometió pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Y porque Cristo no cometió pecado, la muerte no tenía autoridad legal para detenerle en el sepulcro. Por eso Cristo Jesús voluntariamente ofreció su vida y voluntariamente también en su soberanía tomó la vida. Jesús es la vida eterna. No puede haber en el corazón del cristiano un pensamiento de media vida o un pensamiento de muerte. En Cristo Jesús debe haber plenitud de vida. Él te dice: vive. Él vivifica nuestra alma. Él nos llena de fuego. Él nos llena de su gozo. Él nos llena de su palabra. Tenemos algo muy importante, algo muy especial, más que lo que te puedo ofrecer cualquier cosa. Dios me permitió conocer muchas partes. Dios me permitió conocer muchas filosofías, sobre todo de pensamiento. Y me metí a estudiar filosofías, lo dejo así nada más, religiones aún. Y déjame decirte que solamente el cristianismo es el único que puede proclamar que su Dios resucitó. Todos los demás, dáselo bien al Señor, hermano, porque nadie te puede ofrecer eso, solamente Él. Y si te dice que Él vive, es porque quiere que sientas su presencia y su cercanía. Si te dice que está vivo, es porque no quiere que lo veas en una imagen o lo veas todavía en una cruz. Es porque quiere que lo sientas y lo percibas en tu corazón y lo hagas vivo en tu vida. Nosotros diariamente podemos hacerlo porque fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Siéntete privilegiado, mi amado hermano. Debemos de sentirnos especiales. Nos han dicho a veces: tú te sientes muy especial. Es que soy especial. Dios me hizo especial. No por mis propias obras o por mis propios méritos, sino por sus muchas misericordias, por lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, por su poder de resurrección, porque por el poder de resurrección estamos aquí reunidos, porque creemos que Él está aquí con nosotros, porque si no creyésemos que está aquí con nosotros, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos aquí escuchando la palabra de Dios? La escuchamos porque creemos que es verdad. Amén. Y que si aquí la palabra de Dios dice que Dios nos sanó, nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Y si la palabra de Dios nos dice que Dios nos sanó, lo creemos con todo nuestro corazón. Que nos perdonó, lo creemos con todo nuestro corazón. Que Dios hizo el cielo y la tierra y que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, lo creemos con todo nuestro corazón, porque nosotros estamos aquí para buscar de Dios, para alimentarnos de su palabra, para llenarnos y entregar al mundo lo que necesita. Dice el versículo 19 de lo que estamos leyendo, dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es una representación, hermanos, de la iglesia de Cristo Jesús, una sola iglesia. Pero Dios quiere que nosotros demos testimonio y que tengamos como testimonio fiel a Cristo Jesús.
Pablo se atrevió a decir: no podemos retroceder en cuestión de la resurrección de Cristo Jesús. Dice, porque si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración, dice. Pero porque Cristo resucitó, nosotros tenemos el poder y la victoria sobre la muerte y sobre el infierno y sobre toda obra del diablo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, para eso somos el cuerpo de Cristo, para deshacer toda obra del diablo. Mira, hermano, yo te quiero llevar a esta visión. Yo te quiero llevar a esta visión. Los textos que están aquí puestos, hermanos, no es una coincidencia. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y la visión que tenemos como iglesia. Yo le pido a Dios que cada día, cada uno de nosotros seamos como ese texto que dice ahí. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Todos nosotros somos sacerdotes para ministrar la palabra de Dios. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi alma y conforme a mi corazón. Dice, yo le edificaré casa y andará delante de mí ungido. ¿Cuándo? Todos los días. Nosotros tenemos la victoria de Cristo Jesús, el poder de resurrección, su palabra. La palabra de Dios es sabiduría. Es más preciado que el oro y que la plata, y en nosotros hay sabiduría porque Dios la depositó en nuestro corazón. Y nosotros somos sacerdotes de Dios que andamos ungidos delante de la presencia de Dios todos los días para orar. No vea dificultades. A veces pensamos que cuando estamos bien podemos orar y que las cosas sucedan, pero cuando no estamos bien, no. Yo te quiero decir, hermano, que no depende de ti. Ese es un pensamiento egoísta. No depende de ti, depende de Dios. Y no se trata de mí, se trata de Dios. En una ocasión, yo venía algo enfermo y decía, Señor, me toca predicar, dame fuerzas porque no me siento tan bien de mi cuerpo. Sáname, Señor, tengo que hablar tu palabra. Y yo decía, tu pueblo tiene que recibir, Padre. Y esa era mi oración, yo estaba de esa manera. Y recuerdo que Dios en su infinito amor contesta mi oración y me dice, Luis, no se trata de ti, se trata de mí. Dios en amor me estaba diciendo, no depende de ti, no es de tus fuerzas, es de la palabra, el alimento que Dios ya tiene para su pueblo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y bastaría simplemente leerla para que nuestra vida fuera alimentada, para que nuestra vida fuera vivificada por la palabra de Dios. Y Dios habla a través de la Biblia a cada corazón y le está diciendo, en ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi corazón, en ti he puesto el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, en ti he puesto la victoria de Cristo Jesús. Por eso sí siéntete privilegiado, por eso sí siéntete especial, por eso sí siéntete hijo de Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a un reino de luz en Cristo Jesús. Y de esa manera andamos en Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él dio su vida por ti y por mí, porque Él venció a la muerte, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Yo te quiero llevar a Lucas capítulo 24. Lo vamos a leer, hermanos. Y lo vamos a ir analizando. Lucas 24. La palabra te va a enseñar por sí misma, amén. ¿Sí lo crees? Entonces ponte bien atento a lo que vamos a hablar. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana?
En ese entonces era el domingo, amén. Gloria a Dios. El primer día de la semana era el domingo. Hoy sí, los lunes es cuando iniciamos semana, pero en este tiempo es el domingo, amén. Desde ahí aprendimos, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por eso. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando apenas empezaba a clarear el día. Ahí no había cambios de horario, ahí sí, ¿verdad? Empezaba a clarear el día. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dile a tu hermano, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Por eso debemos leer la palabra de Dios para estar recordando continuamente las palabras que nos ha hablado Cristo Jesús. Que a veces sentimos temor y Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Que a veces sentimos que no podemos seguir adelante y el Señor nos dice, yo soy tu sustentador, yo soy tu buen pastor. Y ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Cuáles 11? Los discípulos. Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Por eso este pasaje se le conoce como los caminantes de Emaús. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, qué nombre, ¿verdad? Cleofas, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese es el llamado que cada uno de nosotros debemos tener, que cada uno de nosotros debemos de buscar, que estamos en la misión que Dios tiene para nosotros. Que digan de cada uno de nosotros, ¿no has oído hablar de Jesús? ¿No has oído hablar de Diego? ¿No has oído hablar de Abraham? Dice, varón, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dice, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Por eso había tristeza, porque no entendían los alcances de las palabras de Jesús, porque no entendían todavía cómo Dios había prometido ese Mesías, y pensaban que era en la persona de Jesús. Y dice, y es el tercer día y no se ha cumplido.
aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí a otras como las mujeres habían dicho, pero Él no les dieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado que en nuestro corazón no se arraigue la duda, porque la duda es contraria a la fe. No debe de haber duda en el corazón del cristiano. Mira, y es muy diferente, porque uno a veces dice: pero es que yo lo pienso, y empieza la duda. Bueno, una cosa es que lo pienses, pero otra cosa es que lo creas en tu corazón. No debes permitir que esa duda llegue a tu corazón. En tu mente toma autoridad. Derriba todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, contra Cristo Jesús, y derríbalo en el nombre de Jesucristo. No permitas que tu mente se llene de duda. No permitas que tu mente se llene de cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Nosotros no vamos a ser insensatos ni tardos de corazón para creer. Dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que empezó comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Dice que empezó a declararles Jesús. A ver, Gabriel y Isaac, vénganse para acá. Dicen que iban dos caminantes, ¿verdad? Y acá yo me les pego, ¿verdad? ¿Y de qué platican, verdad? Y van caminando. ¿Y hasta dónde van? No, pues Jerusalén y todo lo demás. ¿Como cuántos kilómetros quedan? Como 60 estadios, ¿verdad? 11 kilómetros aproximadamente. Entonces, en 11 kilómetros que vamos caminando, tenemos chance de platicar, ¿verdad? 11 kilómetros es más o menos como de San Andrés allá a la plaza de armas del centro, más o menos. Entonces, pues sí hay oportunidad de platicar. Y entonces en todo el camino Jesús dice que empieza a declarar la palabra, empezando desde Moisés. ¿Qué es esto? El Pentateuco. Porque Jesús sabe la palabra de Dios. Él es la palabra misma de Dios. Amén. Entonces les empezó a hablar de todos los profetas, y entonces empezaron a comprender los caminantes. Nosotros aún en el camino, hermanos, podemos ir orando. Yo he recibido revelaciones y bendición de Dios cuando voy orando y caminando. Que nuestro camino diario sea con Cristo Jesús, y que Él nos abra nuestra mente y nuestro corazón para conocer las cosas de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ya se pueden sentar. Pensaban que íbamos a caminar hasta allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. O sea, fue una caminata larga, y empezó a Jesús a decirles: ahí habla de Jesús. Dice: les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que se iba más lejos, como que seguía de largo. Mas ellos le pidieron que se quedara. Dice que le pidieron, le dijeron: si tú quieres, Señor. Dice que le obligaron. Me llama mucho la atención la fuerza de esta palabra en el Evangelio. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse. Yo no sé de qué manera le dijeron: mira, quédate con nosotros, ahorita vamos a cenar, ya se hace tarde, está muy lejos, quédate con nosotros, vamos siguiendo platicando. Pero no lo dejaron ir. No dejes ir la presencia de Dios. Busca la manera que tu corazón se abra a Cristo Jesús y dile: Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No es irreverente, hermanos.
es que estamos demostrando a Dios el anhelo que hay en nuestro corazón de su presencia, de que queremos permanecer en su presencia. ¿No te ha tocado que en ocasiones estás orando y de repente sientes la presencia de Dios tan grande y empiezas a llorar? Y dices, no me quiero levantar ni por rollo porque luego se me va a escapar este momento. Ya no voy a sentir la presencia de Dios. O que de repente quieres ir ahí al baño, ¿verdad? Y dices, no voy porque me aguanto, porque luego no voy a sentir la presencia de Dios. Es el pensamiento de uno, ¿no? Pero yo lo he sentido. Y yo le digo, Señor, está tan hermosa tu palabra que yo no me quiero ni mover. Yo quiero estar atento a tu voz, a tu palabra, a tu presencia. Y así estaban aquellos caminantes. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. Lo lograron. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo me gusta esto? ¿Saben por qué de todos los panes a mí me gusta más la cena? Porque cuando parte una cena yo me imagino que es como cuando Jesús partía el pan. Gloria a Dios. No me imagino un bísquet o una concha, siempre me imagino una cena. Pero eso es cosa del pastor. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Cuando él partió el pan. Jesús se declaró a sí mismo como el pan de vida. Cuando él parte el pan, déjame decirte, voy a levantar mi voz. ¿Sí me escuchan allá atrás? Sí. Jesús es el pan de vida. La Biblia es el pan de vida. Amén. Nos alimenta espiritualmente. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesús parte el pan, esto es, abre las escrituras, nosotros le reconocemos, porque empezamos a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros partamos el pan espiritual, que leamos las palabras que Cristo Jesús plasmó para bendición de su pueblo, para bendición de su iglesia. Por eso dice que con estos caminantes les fueron abiertos los ojos cuando Jesús partió el pan. Gloria a Dios. Y en la partida de pan, ya no supe dónde quedó. Lucas 24, aquí está. Gloria a Dios. ¿32? 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué tremendo. Así Jesús en cuerpo glorificado, porque no era un fantasma, porque comió. ¿Sí? No era un fantasma como algunos dicen. Él en cuerpo glorificado y se comió. Dice, desapareció de su vista. Y luego dice que en otra parte estaba cerrado, las puertas cerradas, y allí apareció Jesús en medio de ellos. Dice la palabra de Dios, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es, cuando nos las revelaba, cuando partía el pan. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se le apareció a Simón. Y ellos decían, sí es cierto, también a nosotros el Señor resucitó. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan. ¿Tú quieres reconocer las palabras del Maestro? Hay que partir el pan. Hay que ir a la palabra y alimentarnos
del pan de vida en Cristo Jesús, porque si nos alimentamos de este alimento, no volveremos a tener hambre, no nos sentiremos vacíos. ¿Alguien ha tenido mucha hambre? Así de esas veces que no hay chance y hasta te gruñen las tripas. Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero a veces uno dice, ay caray, ¿qué traigo acá? Dice, le reconocieron al partir el pan. Esa misma hambre espiritual nosotros debemos de tener por las cosas de Dios. Esa misma hambre, hermano. Tú cada que vengas al culto, cada que vengas al servicio, ven con esa hambre. ¿Qué voy a aprender, Señor? ¿Qué me vas a dar? Como cuando uno va con hambre a la casa y dice, Señor, ¿qué es lo que va a haber en la casa? Lo que haya, yo me lo voy a comer muy gustoso. Frijolitos, pollitos, lo que haya. Sopita en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque hay hambre. La palabra de Dios es declarada en esta iglesia y en muchas otras iglesias, hermano. Pero no hace provecho por no ir acompañada de fe y porque no hay hambre de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos con hambre de la palabra de Dios, la palabra de Dios hace provecho y nos vivifica y nos fortalece espiritualmente. La palabra que sea declarada, hermano, toda es palabra de Dios. Y todo es útil para instruir, para enseñar y para redarguir en justicia de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es lo que siempre Jesús te va a entregar, primeramente, la paz de Dios. Él es príncipe de paz. Él vino a traer paz al corazón de aquellos que le aman. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Si dice espantados, no es de que, Jesús, ¿cómo estás? Espantados. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a su corazón estos pensamientos, porque Jesús sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Jesús sabe los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo está este menú? Un pescado asado y un panal de miel, ¿se imaginan comiéndose eso? Pero puede ser tradiciones de Medio Oriente. Pero yo me imagino un pescado asado, denle una mordida y luego un panal de miel. Hay que ver, a ver qué sabe, por algo está aquí en la Escritura. Y dice la palabra que le dieron eso a comer. A lo mejor yo le había dado unos frijolitos, unos chicharroncitos con tortillitas. Pero aquí le dieron eso. Dice, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y yo imagino que todos estaban expectantes, con unos ojos abiertos. Jesús está con nosotros, está comiendo. El Maestro resucitó. Sus enseñanzas eran realidad. Su palabra y sus promesas es una realidad. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí, que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento se escribió con la finalidad de decirnos que tenemos esperanza en Jesucristo nuestro Señor, que tenemos al Mesías en Cristo Jesús. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Con esto me detengo un poco. Les abrió el entendimiento. ¿Quién? El Señor. El único que te puede enseñar, hermano, es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si no es de parte del Señor, hermano, no vamos a comprender.
No se trata de sabiduría ni de conocimiento humano, se trata de un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Y si tu corazón está dispuesto, el del Señor está para abrirte el entendimiento y que comprenda las Escrituras. Y si nosotros comprendemos las Escrituras, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Una verdad me hizo a mí libre de un temor. Jesús me dijo: yo soy la luz, y donde la luz está no pueden prevalecer las tinieblas. Y ese texto tan poderoso, tan pequeño pero tan poderoso, a mí me hizo libre de años de temor a la oscuridad. Y ahora ya no tengo miedo porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Ahora sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debe el Señor abrir nuestro entendimiento y nosotros tener la disposición para que su palabra sea revelada en nuestras vidas. Y Él les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que vas a predicar? El arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejemos las cosas que estábamos haciendo en maldad y volvernos a Dios en santidad. Ese es el evangelio de Dios. Pero ahora ya no estamos solos. Cristo está con nosotros y Él nos ayuda a cumplirlo. Él nos ayuda. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hoy cada joven que pasó el día de hoy es un testigo fiel de las cosas, del poder y la palabra de Jesucristo. Si cada uno de nosotros tuviésemos que pararnos aquí al frente y decir lo que Dios ha hecho con nosotros, estaríamos siendo testigos fieles de lo que Dios hace con aquel que le entrega su corazón. Pues eso es lo que tenemos que pregonar. Eso es lo que tenemos que decir sin temor, no teniendo vergüenza al que dirán, no teniendo temor a lo que pueda suceder, porque Cristo Jesús lo dio todo. Dio su sangre preciosa. Dice la palabra de Dios, versículo 49: he aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, esto es su Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pero el Espíritu Santo ya vino y ya nos invistió del poder de lo alto. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. El Señor continuamente está bendiciendo a su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos un Dios bueno, porque continuamente nos está bendiciendo. Dice el Señor que en su corazón está el bendecir, está el salvar, está el perdonar. Ese es el corazón de Dios. Decía el salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dio a su Hijo Jesucristo. Alza sus manos y te bendice. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. ¿Cómo estaban? Con miedo, con temor, con tristeza, con incredulidad. Viene Jesús, bendice sus vidas, les abre su entendimiento. ¿Y cómo volvieron? Con gran gozo. ¿Cómo era nuestra vida antes sin Cristo? ¿Cómo es ahora? Pastor, pues yo no veo mucha diferencia. Entonces no has recibido completamente del Señor. Déjame decirte que hay todavía más. Que hay todavía más para tu vida. Que hay todavía más para tu corazón. Que Dios te quiere seguir bendiciendo. No tenemos un Dios mezquino. Él dice que se da sin medida.
Él no pone medida para darte, se da sin medida, completamente. Él lo dio todo, lo más precioso, su Hijo Jesucristo. Y nos dice hoy, ¿cómo no te voy a dar también todas las demás cosas que necesitas? Pero nuestro entendimiento hoy es abierto a la palabra de Dios. Y Dios hace la obra para que entendamos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así termina el Evangelio de Lucas. Y estaban todos siempre en el templo, alabando y bendiciendo. Nosotros debemos estar alabando y bendiciendo. Cuando estaba esa alabanza, dice, ven y llena esta casa con tu gloria. No se está refiriendo a esta edificación, hermanos. Se está refiriendo a la casa que Dios mismo se provió, que Dios mismo hizo, constituyó, que es tu vida y mi vida, y la quiere llenar con su gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dice la gloria postrera, esto es lo que viene. Dice, será mayor que la primera, porque si ahorita te sientes bendecido, no es ni siquiera un poquito de lo que habremos de recibir eternamente con Cristo Jesús allá en el cielo. Todavía un poco y el que ha de venir vendrá. Todavía un poquito. Dile a tu hermano que está a un lado, soporta un poquito. Un poquito. No te entristezcas. Esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Cuántas veces nos sentimos enfermos y pensamos que ya era la última? Que ahora sí ya no paso. A mí me dio dengue, yo creo que es lo más feo que he sentido, ¿verdad? A mi esposa me estaba cuidando y después nos dimos cuenta que ella también tenía, pero no sintió, yo creo. Gloria a Dios, que la hizo fuerte para que me cuidara. Y yo sí llegué a pensar, Señor, si ya quieres que entregue el equipo, ¿verdad? Que cuelgue los tenis, estoy en tus manos, ¿verdad? Pero si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y el Señor tuvo misericordia de mí y aquí estoy. Porque me dijo como Elías, ¿verdad? Estaba en una depresión sumido, sentado abajo de un enebro y le decía, Señor, no soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida, ¿verdad? Y el Señor lo trató con amor, lo hizo entrar en un sueño, le dio de comer, se levantó, le volvió a dar de comer. Yo creo que Elías tenía una enfermedad como la que a veces me da a mí. Me levanto y me da un hambre, ¿verdad? Como y me da un sueño, y así era Elías, ¿verdad? Y dice que una frase muy importante, yo te pido que lo leas ahí en 1 y 2 de Reyes. Dice, levántate, porque el largo camino te espera. Dice que ellos estaban entristecidos, viene el Señor, les revela su palabra, les da de su Espíritu Santo y estaban llenos de gozo siempre, alabando, glorificando y adorando a Dios siempre en el templo, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, la prueba está que hoy también nosotros estamos recibiendo de la palabra de Dios. Amén. Yo te quiero pedir que te pongas de pie, hermano.